Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse hoy. Tenemos al licenciado Francisco Campos Fuentes, que de Licencia nos va a acompañar con la charla de hoy, que es sobre la enfermedad de Chagas. Les comento un poquito sobre el doctor. Él es licenciado en Microbiología y Química Clínica de la Universidad de Costa Rica desde 1998. También tiene una maestría académica en Parasitología de la Universidad de Costa Rica del 2021. Trabaja desde hace 20 años en el Centro Nacional de Referencia en Parasitología de la INCIENSIA como responsable técnico del diagnóstico de referencia de la enfermedad de Chagas en el país, así como de la confirmación diagnóstica de la enfermedad en donantes de sangre. Además, es el responsable técnico del programa de aseguramiento de la calidad de tamizaje de enfermedad de Chagas en bancos de sangre. Entonces, sin más por el momento, los dejo en compañía con el doctor y dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, doctora. Pues un gusto, muchas gracias por la invitación y esperemos que sea de provecho la charla que les voy a presentar sobre aspectos generales de la enfermedad de Chagas y un poco de lo que se ha hecho a nivel de país, ¿verdad? Entonces voy a compartir de una vez la pantalla y cualquier cosa me dice si la pueden visualizar. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Ok, la voy a poner en modo presentación para ampliar. Ok, se ve claramente ahí, doctora, sí. Sí, sí se ve. Ok, un segundito nada más. Déjeme para ver si la puedo. Ok, bueno, básicamente, Hola, perdón, solo que ahí la estamos viendo como presentadores. Entonces, ok, podemos sí, ver la diapositiva siguiente. Ajá. ajá. Buenos días. Sí, ¿cómo le podría hacer para quitar esto mejor? Porque es que, disculpen ahí que no, ¿cómo le elimino para que se vea completo? Vamos a ver. Si pruebe esa, a ver. Sí, voy a probar a ver si la puedo. mm, No, por acá tampoco. Es que creo que hay una forma en la que uno lo puede Sí, ampliar. cuando, Eh, ¿verdad que está en PowerPoint? Sí, correcto. Creo que en PowerPoint es donde lo puede, si quiere se cierra ahí y se devuelve a la pantalla principal. Sí, segundito. Ok, ahí estamos. Y Ya. yo le daba en esta posición acá, Ah, presentación con diapositivas, ¿verdad? Para ampliarlo, pero me aparece esta opción. No sé pues pucha, sí, no sé tampoco. si yo tampoco, no, bueno, no sabía. Es que esta computadora que tengo, que me prestaron acá, no sé si, vamos a ver, si tiene la opción para quitarle esto. Segundo. O si ustedes me dan un chancecito y le pregunto acá a la compañera de acá de Sí, soporte técnico. doctor, claro. Mientras tanto, yo voy a abrir mi PowerPoint a ver si encuentro el botoncito. Está bien, gracias. Voy a preguntar un momentito. Que ocupo que aparezca aquí en grande. Entonces solo aparece para que lo veas. No lo puedes pasar a progresar. Sí, sí se puede, pero digamos, ves, aparece esta diapositiva acá. ¿Cómo hago para que aparezca completo? Entonces, que sea la presentación. Ah, no, Ay, es que perdona, fue que los está- quité porque para Sí. tener la llave, ¿no? Es que aquí uno accede con más campitos, Ah, doctor, por ok. cualquiera, ¿saben? Sí, Es la forma en que nos están viendo. Mm. sí, yo la idea ahí, pero no. Mm. Sí, ahí lo estoy dando, pero no, En ninguna de estas. no esa mañana para Mm.
Sí, de una forma que se está proyectando. No, ¿verdad? Tampoco. En teoría. Y lo que le preocupa es que a la hora que todavía no estás Sí, poniendo, ¿verdad? sí, para que no se estén visualizando así los de la par, sino que solo hay una. Sí, es como se está proyectando al otro lado. ¿No? Pero no le veo, sale como una herramienta donde dice de la forma que se quiere proyectar, pero no la veo, ¿verdad? Vamos a ver. Y dale ahí para ver. Doc, nada más revisar lo del audio, Doc. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, estaríamos listos. Ahora estamos listos. Muy bien. Ok, bueno, vamos a iniciar. Ahí disculpen los problemas técnicos que tuvimos. Pero ahora sí ya estamos. Ok, la charla básicamente la voy a enfocar sobre lo que es la enfermedad de Chagas en Costa Rica. Bueno, primero vamos a hablar un poco de generalidades de la enfermedad para que ustedes conozcan un poco más sobre esta enfermedad a nivel general, ¿verdad? Un poco de la clínica que se presenta, el diagnóstico, ¿verdad? Pero básicamente sí vamos a entrar un poco en lo que es lo que se ha trabajado a nivel de país, digamos, a grosso modo, a manera de resumen de cómo se ha hecho durante todos estos años con la enfermedad de Chagas y algunos desafíos que tenemos ahí pendientes. Bueno, primero que todo recordar, ¿verdad? Esta enfermedad fue descubierta desde el año 1909, ¿verdad? El descubridor del parásito, el doctor Carlos Chagas, fue quien descubrió el parásito precisamente de una manera, si se quiere, incidental, porque él más bien estaba apoyando a un equipo en lo que es los casos de malaria en la región de Minas Gerais en Brasil, ¿verdad? En la detección de casos de malaria. Y es así como de una forma incidental él se encontró con que en ese lugar habían unos insectos pues, que le llamaban barbeirus, ¿verdad? Él los analizó y vio que tenían un flagelado, un parásito que era pues similar a uno que ya él había descrito anteriormente, llamado Trypanosoma minensis. Y en aquel momento también a él le refirieron el caso de una niña que estaba con una enfermedad febril y de la cual él pues analizó una muestra de sangre y fue así como detectó unos parásitos similares a los que él ya había observado. Entonces, por esta razón fue que de una forma, quizás a la inversa, fue como él descubrió primero el vector de la enfermedad, luego el parásito y finalmente la enfermedad en una niña, que fue considerado como el primer caso en la historia que se diagnosticó de la enfermedad de Chagas. Sin embargo, pues esta enfermedad hay reportes de que ya habían casos incluso desde la antigüedad, incluso en culturas precolombinas ya se veían, se logró detectar por medio de
de pruebas moleculares la presencia del parásito en momias, principalmente en la región de los Andes y en algunas culturas indígenas de nuestro continente. Es decir, que ya el Chagas ya estaba, desde hace ya bastantes años, estaba produciendo algunos casos, ¿verdad? Que en ese momento pues no se conocían la causa, pero posteriormente fue el doctor Chagas quien llegó a descubrir realmente cuál era el causante de esta enfermedad. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, acá para ver un poco lo que es la taxonomía, ¿verdad? Cuando hablamos de Trypanosoma cruzi, estamos hablando de un parásito protozoario, ¿verdad? De estos organismos microscópicos que pertenecen al reino protista y que están ubicados dentro de un filum llamado Sarcomastigófora, que incluye a organismos unicelulares, donde se encuentran los flagelados, presentan una estructura que les permite la movilidad, y también las llamadas amebas. Una característica principal de estos parásitos es que pertenecen al orden Kinetoplastida, y es precisamente porque ellos presentan una estructura que podemos ver acá, aparte del núcleo, que es este que vemos acá. El kinetoplasto, como tal, es una especie de mitocondria modificada que tiene su ADN completamente independiente del ADN nuclear, y se cree que está muy relacionado con el movimiento flagelar, ¿verdad? O darle apoyo, digamos, al flagelo de estos parásitos, ¿verdad? El parásito como tal, el género y la especie sería Trypanosoma cruzi. Ok, los mecanismos de transmisión que vamos a ver es una enfermedad que es endémica del continente americano. Entonces, estamos hablando básicamente que la forma vectorial es mediante la cual se da la mayoría de la transmisión de los casos. Pero este vector principalmente está distribuido. Hay varias especies que pueden transmitir la enfermedad a lo largo de Latinoamérica, pues básicamente estamos hablando del sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina, es donde se distribuye endémicamente esta enfermedad y donde están presentes los vectores parásitos, que son los que transmiten esta enfermedad al ser humano. Ahora, cuando hablamos de la enfermedad de Chagas o el Trypanosoma cruzi, no estamos hablando solo de una enfermedad que afecta al ser humano, sino que también es una enfermedad que está muy distribuida a nivel silvestre, y hay varios animales que se pueden ver afectados en la naturaleza o que mantienen el ciclo de vida silvestre, ¿verdad? Y no solo animales silvestres, sino también, dependiendo de las condiciones que se puedan dar, algunos animales domésticos también pueden verse o pueden intervenir dentro de este ciclo de vida del Trypanosoma cruzi. Entre esos podemos citar ahí perros o gatos, animales domésticos que también pues pueden formar parte de esta cadena, ¿verdad? Luego tenemos que pueden darse casos por transfusión sanguínea, casos congénitos, es decir, de la madre al hijo, por trasplante de órganos, puede ser por transmisión oral también. Se han visto, por ejemplo, casos en algunos países de Sudamérica donde por el consumo de alimentos contaminados con el parásito se han dado casos que han sido debido al consumo directamente de este parásito, y precisamente se han dado en forma de brotes. Es porque a raíz de un alimento que esté contaminado, que lo sirven para varias personas, pues varias personas han resultado contagiadas, ¿verdad? Entonces es de esta forma que la transmisión oral, incluso clínicamente, pues las manifestaciones clínicas que se pueden dar son un poco más severas que por la transmisión vectorial clásica, ¿verdad? Y luego tenemos una opción que es un poco más rara que se dé, que es por accidentes de laboratorio, principalmente cuando no se toman las medidas de contención adecuadas, ¿verdad?
Ok, la enfermedad como tal tiene 3 fases. Digamos, tenemos una fase aguda que es al inicio, es cuando el parásito ingresa al organismo. Se puede dar una sintomatología o no. Eso va a depender mucho de varios factores, entre ellos el hospedador, la cepa que puede estar causando la infección, la genética del hospedero, la respuesta inmunológica, entre otros factores que podrían determinar si la enfermedad se presenta de una forma asintomática o con algunos síntomas que la gran mayoría pues van a ser síntomas inespecíficos y por lo tanto vamos a ver que la enfermedad en esta etapa aguda pues es bastante difícil en algunos casos de diagnosticar. Luego tenemos otras 2 fases, una fase indeterminada donde no vamos a tener síntomas de ningún tipo. El paciente va a estar completamente asintomático, pero va a ser portador del parásito. Incluso podemos detectar los anticuerpos, ¿verdad? En el suero del paciente contra el Trypanosoma cruzi, pero no está manifestando síntomas en ese momento. Y finalmente, algunos, ¿verdad? No todos de estos pacientes que estén en fase indeterminada pueden pasar a una fase crónica. Y esas es donde se pueden dar daños mucho mayores a nivel de ciertos órganos, principalmente a nivel del corazón, donde vamos a tener los cuadros más severos. Ok, la forma aguda, les decía que la gran mayoría presenta síntomas inespecíficos. Podemos tener una enfermedad febril, con dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Eventualmente pueden aparecer otros síntomas como vómito, diarrea. Pero la gran mayoría de los casos tienden a ser completamente asintomáticos. Hay algunos hallazgos que podrían hacernos sospechar que un paciente está cursando con una fase aguda. Bueno, primero que todo, hay que tener en cuenta un poco la epidemiología del caso como tal, ver si se está en una zona donde se ha reportado la presencia de los triatominos, que son los vectores de la enfermedad, o bien algunos hallazgos, por ejemplo, por ejemplo, la persona haya reportado que encontró que un insecto en la cama, en el colchón, por ahí, en la habitación, y que tenga algún indicio, ¿verdad? A nivel de la piel de que pudo haber tenido una picadura por este insecto, ¿verdad? Principalmente hay un signo que se conoce como signo de Romaña, que es un edema bipalpebral unilateral, es decir, ahí lo que se presenta es una inflamación a nivel de los párpados en uno solo de los ojos. ¿Okay? Y esto es un hallazgo que solamente se va a presentar en uno solo de los ojos, pero muchas veces se puede confundir o se suele confundir con otros cuadros similares como conjuntivitis, y es de esta forma que a veces el diagnóstico en esta etapa se nos puede pasar por alto. Precisamente algunos médicos, pues lo primero que sospechan es que es un cuadro de conjuntivitis y le mandan antibióticos, los cuales no le van a hacer efecto, ¿verdad? Es decir, hay que buscar la causa real y, de ser posible, si determinamos el parásito en la sangre, pues dar un antiparasitario adecuado para poder eliminar el parásito. Y más o menos un 1% de las personas que se infectan pueden llegar a tener una fase severa es decir, un cuadro severo en esta fase aguda. Es decir, principalmente ahí podemos tener una cardiopatía que puede ser congestiva, cardiopatía chagásica congestiva, meningoencefalitis y entre otros síntomas mucho más severos que van a requerir que incluso algunos pacientes tengan que ser intervenidos a nivel hospitalario en una unidad de cuidados intensivos. Luego, la fase crónica, les decía que de un 10 a un 30% de las personas que están en la fase indeterminada, que es completamente una fase asintomática, pueden llegar a desarrollar la fase crónica. Es decir, ¿qué va a pasar con el resto de los pacientes, verdad? Digamos, esos 60, 70%, ¿verdad? Que no llegan a desarrollar la fase crónica, pues van a persistir en una fase indeterminada, probablemente por vida.
Es decir, estos pacientes no van a llegar a desarrollar en ningún momento la fase crónica, ¿verdad? Pero sí un porcentaje hay que podría llegar a esa fase crónica, donde ya puede haber afectación a nivel cardíaco, se puede presentar a manera de cardiopatía chagásica y dependiendo de la cepa que esté infectando, podríamos tener otros cuadros que se conocen como megaesófago o megacolon, que ya son cuadros más severos también, que incluso pueden causar cuadros de obstrucción intestinal o a nivel del esófago, ¿verdad? Que pueden complicar a estos pacientes, ¿verdad? Incluso muchos de estos cuadros pueden llegar a ser mortales. Ok, hablando un poco de la epidemiología de este parásito, les decía que estamos hablando de una zoonosis. Esto que vemos aquí, este insecto, es el principal vector que tenemos en nuestro país, que es el Triatoma nimidiata. Imagino que tal vez algunos de ustedes lo han visto en algún momento, ahí ya sea en los alrededores de las viviendas, ¿verdad? O incluso en el campo. Es el que principalmente se asocia a la transmisión vectorial en nuestro país. Sin embargo, como les decía, hay varias especies que se han involucrado o que se han visto relacionadas con la transmisión a nivel de todo Latinoamérica, ¿verdad? Les decía que es una zoonosis que va a afectar tanto a animales silvestres como domésticos, y ahí entre los animales silvestres podemos tener zorros, armadillos, o perros o gallinas del lado de los animales domésticos que podríamos tener algún tipo de, principalmente los perros, ¿verdad? Podrían verse afectados, ¿verdad? Y ellos también sufrir la enfermedad de Chagas como tal. Las gallinas se consideran una excelente fuente de alimento para el vector, pero las gallinas como tales no llegan a padecer la infección precisamente porque son animales de sangre más caliente y aparentemente el parásito no sobrevive. Sin embargo, son una buena fuente de alimentación para el vector y esto hace que las gallinas son un atrayente que incluso en algunos lugares, como luego vamos a ver, algunas viviendas que tienen gallineros cerca del domicilio, pues podrían eventualmente llegar algunos vectores al ser humano y afectarlo, ¿verdad? O a algunos animales domésticos como perros o gatos. ¿Ok? Bueno, en realidad pues casi que es muy poco lo que podríamos intervenir a nivel de lo que es la naturaleza, ¿verdad? Es decir, sobre el ciclo de vida silvestre. Sin embargo, sí podríamos hacer intervenciones para evitar que se esté presentando un ciclo a nivel de peridomicilio o incluso en el domicilio de algunas viviendas, ¿verdad? Bueno, esta es una enfermedad que en su momento se consideró exclusiva del continente americano y lo sigue siendo, ¿verdad? Desde el punto de vista vectorial, ¿verdad? Porque solo aquí tenemos el vector en Latinoamérica, pero resulta que con el fenómeno de las migraciones, principalmente latinoamericanos a Europa, a Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿verdad? Principalmente países europeos como España, se han llegado a presentar o han aparecido casos relacionados con transmisión congénita o por trasplantes de órganos, ¿verdad? Entonces, desde ese momento en que ya comenzaron a aparecer casos en estos países del primer mundo, es así como la enfermedad pues ya forma parte de lo que se conoce como la Agenda Mundial de Salud. Es decir, en su momento es considerada una enfermedad desatendida, ¿verdad? Porque básicamente es una enfermedad que afecta a la gente pobre, ¿verdad? Y por eso muchas veces quizás la OMS no le dio la importancia requerida a esta enfermedad, si es así cuando básicamente llega a provocar casos en países del primer mundo, y es así cuando ya se le comienza a dar la importancia que se requiere, ¿verdad? Entonces, no, es hasta hace poco, hasta hace unos años, que ya forma parte de esa agenda mundial. Bueno, aquí presentarles algunos datos de cuál es digamos, la prevalencia de la enfermedad, o cuáles son algunas estimaciones, ¿verdad? Con respecto a algunos números que puede arrojarnos, digamos, la enfermedad por el Trypanosoma cruzi. Vemos que se estima que hay de 6 a 8 millones de personas infectadas, con unos 28,000 casos nuevos al año, principalmente por vía vectorial, y unos 8,000 por vía congénita.
Se han hecho muchos diagnósticos a nivel de lo que es el tamizaje en bancos de sangre, es decir, muchas personas van y donan sangre y se les hacen pruebas serológicas para varios marcadores, entre ellos la enfermedad de Chagas, y muchas veces algunos pacientes son detectados positivos con el tripanosoma, y es así como esa sangre debe ser rechazada, ¿verdad? No se puede utilizar para transfusiones. Entonces, nuestro país, en el caso nuestro, ya desde el año 2003, 2004, por ahí, ya se está tamizando el 100% de la donación sanguínea. Es decir, podemos decir que en nuestro país, al menos en lo que respecta a la enfermedad de Chagas, pues podemos tener la certeza de que tenemos sangre segura, que puede ser transfundida y que no vamos a tener ningún caso que se pueda presentar principalmente por esta vía, ¿verdad? Y se estima que hay unos fallecimientos, unos 12,000 fallecimientos al año por esta causa, pero el tratamiento que se les da, pues básicamente solo se da a menos del 1% de las personas infectadas, y esto es precisamente porque la infección como tal, el tratamiento que se le dé es efectivo solo en la fase aguda o en la fase indeterminada temprana. Cuando el paciente está en una fase crónica, en una fase indeterminada tardía, pues el tratamiento es poco lo que puede hacer por eliminar el parásito. Es decir, en muchos casos, incluso si el paciente está con algún problema ya a nivel cardíaco o a nivel digestivo, incluso no se recomienda dar el tratamiento, porque el tratamiento como tal tiene ciertos efectos secundarios que podrían incluso comprometer la vida del paciente, y por lo tanto el tipo de tratamiento que se dé debe ser de una manera más, no etiológico, sino más relacionado con el problema o la falla cardíaca que se esté presentando o a nivel digestivo, ¿verdad? Ok. Bueno, aquí para mostrarles un poco las especies que se han asociado como insectos transmisores de la enfermedad de Chagas en Costa Rica. Aquí tenemos varias especies, pero como les decía, esas 9 especies que vemos ahí, o esas 8 que están en ese grupo, principalmente son las que se asocian al ciclo selvático o al ciclo silvestre de la enfermedad. Es decir, que se mantiene como una zoonosis y que en forma esporádica podrían llegar a infectar al ser humano. Hay uno ahí que se llama Rhonius palescens, que se ha asociado principalmente digamos que ha presentado los nichos, colonizan cierto tipo de palmeras en ciertas regiones del país, y eventualmente algunas viviendas que están cercanas a esas palmeras podría llegar el insecto atraído por ciertos factores como la luz, la presencia de animales domésticos, y llegar a infectar al ser humano. Sin embargo, los otros ya se han visto más relacionados con un ciclo de tipo selvático. El que más se ha asociado al ciclo doméstico o peridomiciliar es el Triatoma dimidiata, que es ese que vemos en la fotografía, en todos sus estadios, desde el estadio de huevecillo, los estadios ninfales, que son 5 estadios ninfales, y luego el estadio y la parte de lo que son los adultos, que vamos a tener machos y hembras, ¿verdad? Y que son los que van a transmitir la enfermedad. El triatoma dimidiata como tal casi que lo podemos encontrar en cualquier lugar de este país, casi que en todas las provincias, en todos los cantones de este país. Donde probablemente no lo vamos a ver es en las zonas más altas, es decir, en las cordilleras, ¿verdad? Zonas que están probablemente por encima de los 2,000 metros sobre el nivel del mar. Pero sí, vamos a encontrar sitios donde hay una alta concentración del vector. Se ha visto por investigaciones ya de hace muchos años, incluso realizadas por el doctor Rodrigo Celedón, que fue uno de los pioneros en la investigación sobre la enfermedad de Chagas, que en lo que es el Valle Central, principalmente en las provincias de Heredia, Alajuela y San José, se ha visto una alta tendencia, una alta concentración del vector, ¿verdad? Principalmente en cantones que son del norte de la provincia de San José, por ejemplo, Escazú, Santana, Puriscal, Mora,
y casi que todos los cantones del sur de las provincias de Alajuela y Heredia, ¿verdad? Se ha visto que hay sitios donde pues hay una alta concentración del vector y pues eso podría generarnos una mayor posibilidad de que se puedan presentar casos en estos lugares, ¿verdad? Pero de igual forma, el vector lo podemos encontrar casi que en cualquier provincia del país. Bueno, en lo que respecta al diagnóstico de laboratorio, este va a depender en la fase de la enfermedad en la cual nos encontremos. Entonces, si estamos hablando de una fase aguda, pues los métodos que vamos a utilizar son diferentes a los métodos que vamos a utilizar para una fase indeterminada, la fase crónica. Entonces, en la fase aguda vamos a utilizar de preferencia métodos parasitológicos, es decir, los que nos van a detectar directamente la presencia del parásito o bien de productos del parásito. Y en el caso de la fase indeterminada y crónica, pues vamos a utilizar métodos serológicos, ¿verdad? Que básicamente son de detección de anticuerpos de tipo IgG, que van a estar dirigidos contra el Trypanosoma cruzi. Y eso es precisamente porque ya el parásito en la fase indeterminada o crónica ya no lo vamos a detectar en la sangre, sino que el parásito se va a ir a ocultar a los tejidos, principalmente al tejido muscular o el tejido cardíaco, y es así como en la sangre pues va a circular, probablemente o deja de circular con una cantidad muy pequeña que va a ser indetectable por los métodos parasitológicos. Bueno, uno de esos métodos que nosotros recomendamos para la fase aguda, cuando hay una sospecha pues, bastante alta de que un paciente pueda estar cursando con un Chagas agudo, se recomienda un método llamado Stroud. Esa metodología es un método de concentración que lo que hace es, pues, a partir de una muestra de sangre del paciente, se busca la presencia de los tripomastigotes, que son los estadios que vamos a encontrar en la sangre, en esos pacientes, ¿verdad? Entonces, cuando encontremos un tripomastigote en la sangre del paciente, pues ya sería diagnóstico, es decir, sería patognomónico de que el paciente está cursando con un Chagas agudo y por lo tanto hay que darle el tratamiento de inmediato. Esa metodología que les menciono, pues consiste primero que todo en 2 centrifugaciones que se realizan. Primero se le toma al paciente una muestra de sangre sin anticoagulante. Pueden ser de 5 a 10 ml, incluso con 5 es suficiente. Se deja que el coágulo se retraiga, es decir, pero durante un periodo no mayor a 1 hora, se deja el tubo ahí en reposo. Y una vez que, antes de que pase 1 hora, pues ya se ha formado cierto coágulo, entonces lo que hacemos es que con 2 palillos de madera tratamos de sacar el coágulo, lo descartamos y ahí nos va a quedar un poco de suero con eritrocitos, con sangre, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a centrifugar a una baja velocidad por un periodo de 2 minutos, ¿verdad? A baja velocidad, eso nos va a permitir reducir la cantidad de eritrocitos que puedan obstaculizarnos la visualización del parásito. Luego, de ahí vamos a sacar el sobrenadante, lo vamos a volver a centrifugar, pero a una velocidad mucho mayor, ¿verdad? Durante unos 10 minutos, unas 2500 revoluciones, y el sedimento que obtengamos en esa segunda centrifugación es lo que vamos a observar al microscopio en un portaobjetos, ¿verdad? Entonces ahí lo que vamos a buscar son las formas móviles del parásito, que es lo que esperaríamos encontrar si el paciente está cursando con un Chagas agudo. Y esta es una técnica que pues no es 100% sensible, pero sí nos puede apoyar principalmente en los primeros días. Se aconseja realizarla entre 5 a 7 días luego de que el paciente se pueda haber infectado y pues es bastante, anda rondando entre un 80 a un 90% dependiendo de la forma en que lo hayamos hecho, ¿verdad? Y entre más preparaciones podamos hacer de ese sedimento, pues más chance o más probabilidades vamos a tener de poder detectar el parásito con una mayor sensibilidad. Entonces, esta metodología del Stroud básicamente es la que recomendamos a nivel local, es decir, en lo que es los laboratorios o clínicas de todo el país,
si les llega un caso de sospechoso de Chagas agudo, entonces idealmente deberían realizar esta prueba para que poder, digamos, dar un diagnóstico oportuno, una forma rápida y que se le pueda dar el tratamiento adecuado al paciente. Ahora, los anticuerpos como tales comienzan a aparecer entre 3 semanas a un mes luego de que el paciente se infectó. Entonces, cuando el estrado nos dé un resultado negativo, nosotros recomendamos hacerle la serología luego de un mes para ver si comienzan ya o si podemos detectar los anticuerpos en el suero del paciente, y eso pues también sería diagnóstico de que el paciente se infectó. Entonces nosotros vamos a considerar que un paciente está en una fase aguda hasta 3 meses después de que el paciente se infecte. Ya después pasaría a lo que es una fase indeterminada, que esta puede durar muchos años y que eventualmente en un porcentaje, en 1/3 de esos pacientes, podría llegar a desarrollar la fase crónica. Bueno, otras metodologías que se utilizaron, quizás ya no con tanta frecuencia, por ejemplo, lo que es el senodiagnóstico, que son metodologías parasitarias. El senodiagnóstico lo que consistía era en tener pues un criadero de insectos que estén libres del parásito y que podían ser utilizados para, mediante esos dispositivos que podemos ver, se coloca en el brazo del paciente y lo que se busca es que piquen, tomen sangre del paciente y ver si se logran infectar, ¿verdad? Entonces hay que tenerlos durante varios días, estarles revisando las muestras de heces, ¿verdad? Porque el parásito se transmite a través de las heces, ¿verdad? Del vector. Y si logramos detectar la presencia, pues se consideraría un caso positivo. Sin embargo, como ven, es un método bastante engorroso, un método bastante pues impráctico, ¿verdad? Porque básicamente eso implica tener ahí insectos en el laboratorio y por lo tanto no es nada sencillo, aparte de que se corre el riesgo de que de que en algunos sitios, en algunos laboratorios de otros países, se utiliza Rhodnius prolixus, que es una especie que al menos en nuestro país ya ha sido eliminada, pero en otros países todavía se tiene, y el hecho de tener ese tipo de especies pues podría significar, si en algún momento llega a suceder algún accidente y se escapan los insectos, podríamos tener ahí una reintroducción de especies que ya han sido eliminadas en su momento. Luego, por otro lado, tenemos el hemocultivo, que es una técnica muy sensible, ¿verdad? Permite hacer un aislamiento del parásito, pero eso va a requerir varios días, es decir, tenemos que tener el parásito, los tubos de cultivo hasta un mes luego de que se inocularon con la sangre del paciente, y por lo tanto, si es un paciente que está con un cuadro complicado, pues podría no ser lo más adecuado, porque vamos a requerir una metodología que sea rápida, como el estrado, y que a pesar de que estas metodologías acá son más sensibles, pero tardan más, ¿verdad? Ahora, si el paciente pues está en buen estado de salud, pues en algunos casos podría esperar por el resultado un mes después, ¿verdad? Ahora, estas técnicas no son tan fácilmente fáciles de estandarizar o de distribuir en distintos laboratorios, sino que básicamente se localizan en laboratorios de referencia o laboratorios de investigación. Entonces, no son técnicas que que se utilicen en la rutina, ¿verdad? Con mucha frecuencia. Y luego tenemos lo que es la PCR, que esta sí es una técnica que, bueno, a pesar de que tampoco en muchos lugares no se realiza, pero principalmente en laboratorios de referencia o de investigación, lo que pasa es que, pues, casi que ha venido a cambiar todo la PCR, y no solo a nivel de la enfermedad de Chagas, sino de muchas otras enfermedades infecciosas, ¿verdad? Que podemos hacer la detección. Bueno, ustedes recordarán el caso del COVID-19, donde pues es considerada la técnica confirmatoria por excelencia, en la cual pues podíamos hacer la detección de infección por este virus, ¿verdad?
Es muy sensible, bastante sensible, y tenemos la ventaja de que se pueden dar resultados en un corto tiempo. En unas cuantas horas, pues ya podemos tener el resultado del paciente. De estas PCRs hay de varios tipos. Hay PCRs de punto final o PCR en tiempo real, la cual nos permite ir visualizando con una mayor rapidez la aparición o no de casos positivos de la enfermedad. Solo que esta técnica pues es sensible principalmente para pacientes que están sospechosos de un Chagas agudo o que están cursando con un Chagas agudo o con un Chagas congénito. La sensibilidad va a disminuir ya en pacientes que están en una fase crónica de la enfermedad porque, como les dije al principio, en esta etapa, ya en la fase crónica, ya el paciente probablemente no va a tener parásitos circulando en la sangre y por lo tanto no los vamos a detectar en pacientes que ya tienen muchos años de haberse infectado. Y luego tenemos los métodos serológicos, que son los que detectan anticuerpos, principalmente de tipo IgG, y que son los métodos ideales para lo que es el diagnóstico en las fases indeterminada y la crónica. Entonces ahí podemos utilizar varias metodologías como ELISA, inmunofluorescencia indirecta y hemaglutinación indirecta, entre otras técnicas serológicas. Lo importante acá es tener varias técnicas que ojalá presenten o que tengan diferente fuente de antígeno para poder hacer el diagnóstico de una manera altamente sensible y específica. La sensibilidad y especificidad de estas metodologías no son 100%, ¿verdad? Hay pequeñas variaciones, sí son bastante altas, pero siempre va a haber un porcentaje ahí que probablemente no lo vamos a detectar. Entonces, por esta razón, no hay una sola técnica que sea 100% sensible o 100% confiable como para quedarnos con una sola técnica y decir que el paciente tiene o no tiene enfermedad de Chagas. Es decir, ahí tenemos que, de acuerdo a criterios que se han determinado por el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, se ha dicho que el diagnóstico de la enfermedad se debe realizar cuando haya la presencia de al menos 2 pruebas serológicas de diferente fuente de antígeno con las cuales podamos definir si un paciente es positivo o no es positivo con la enfermedad de Chagas. Es decir, aquí no podemos utilizar o solo un ELISA o solo una inmunofluorescencia para dar un diagnóstico. Aquí requerimos al menos 2. Es decir, pueden ser un ELISA o una inmunofluorescencia o 2 ELISAs de diferente fuente de antígeno, etcétera. Pero siempre debe haber al menos 2 pruebas mínimo para dar el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Y esto precisamente por el hecho de que también con algunas metodologías podríamos tener algunos falsos positivos que debido a reacciones cruzadas con otros parásitos o con otros microorganismos, incluso con algunas bacterias como Treponema pallidum, incluso parásitos como Plasmodium o Leishmania, podríamos tener ahí algunos falsos positivos, ¿verdad? Entonces, por esta razón es lo que les acabo de comentar, ¿verdad? Dado que los valores predictivos positivos de las metodologías serológicas no es 100% y principalmente en zonas donde la prevalencia de la enfermedad es variable, pues ahí es necesario utilizar al menos 2 técnicas serológicas para dar un diagnóstico y utilizar una tercera técnica, principalmente cuando haya discrepancia en las 2 primeras pruebas que utilizamos, ¿no? Entonces, a veces vamos a requerir de una tercera técnica para poder completar precisamente el diagnóstico de Chagas. Bueno, acá para mostrarles algunos datos, digamos, a nivel de país de lo que es en bancos de sangre, ¿verdad? Que hemos visto, por ejemplo, en bancos de sangre, en lo que fue el año 2018, 2019, nosotros habíamos hecho estudios anteriores a esos años, ¿verdad? Donde habíamos observado una prevalencia en donantes de sangre del 0,07%, ¿verdad? Pero en esos años, en el 2018 y 2019, pues esa prevalencia ha ido disminuyendo, se ve una menor prevalencia que es rondando el 0,03%. Es decir, de 152,000 donantes en el país durante esos 2 años, ¿verdad? En todos los bancos de sangre del país,
Nosotros recibimos 3.390 muestras para confirmación diagnóstica, ¿verdad? Pero básicamente por cada año nosotros estamos detectando o confirmando entre 30 a 40 casos positivos de Chagas en donadores. Entonces ustedes ven que, como verán, es una cantidad bastante baja, es decir, entre 30 a 40 donadores positivos por Chagas de un total de 152.000, pues es una prevalencia sumamente baja, pues que anda rondando el 0,03%, ¿verdad? Obviamente todas esas unidades que nosotros confirmamos como positivas, esas no son utilizadas en bancos de sangre, esas son descartadas, esas bolsas de sangre no se utilizan, ¿verdad? Tienen que estar limpias, y no solo de Chagas, sino de otros marcadores serológicos, y por lo tanto, con eso, pues aseguramos que el país tenga sangre segura para cualquier donación, ¿verdad? La mayoría de los casos que vimos de Chagas en donantes durante ese periodo, esos 2 años, provenían de las provincias de San José, Heredia y Alajuela, que fue lo que yo les mencioné ahora, pero hay que tomar en cuenta acá un factor que la mayoría de bancos de sangre que nos aportaron o que nos enviaron muestras para confirmar provenían del Valle Central. Entonces, por lo tanto, no podríamos decir que todos los casos, que hay mayor cantidad de casos en San José, Heredia y Alajuela, sino que también se puede deber a que la mayoría de pacientes provenían de servicios, ¿verdad? De bancos de sangre, de laboratorios de salud pública, perdón, de laboratorios de estas regiones, ¿verdad? Laboratorios clínicos de estos hospitales de las provincias de San José, Heredia y Alajuela. Y como les decía, pues aquí podemos verlo en este gráfico, ¿verdad? Vemos que la mayoría de los bancos de sangre que aportaron, pues eran de hospitales clase A, o hospitales de estas provincias de Alajuela, Heredia. Vemos que el Hospital de Niños, el Banco Nacional de Sangre y el Hospital San Juan de Dios fueron los que enviaron la mayor cantidad de muestras para confirmación diagnóstica. Y pues tiene cierta lógica, porque precisamente los hospitales clase A o el Banco Nacional de Sangre son los que reciben la mayor cantidad de donantes del país. Bueno, desde hace muchos años ya se habían hecho estudios, ¿verdad? Principalmente se hicieron estudios en los 80s o incluso antes a nivel de lo que es encuestas en algunas poblaciones consideradas endémicas para la enfermedad. En aquellos momentos, pues bueno, todavía no estaba muy claro cuáles eran las metodologías que se utilizaban para hacer el diagnóstico. En algunos de esas encuestas que se hicieron, se utilizaba solo una técnica serológica, y ahora actualmente sabemos que con solo una técnica pues no es suficiente. Entonces eso nos podría presentar una cantidad mayor de falsos positivos, ¿verdad? Entonces todo eso ha ido cambiando, ¿verdad? Y casi que a partir de los años 2000 en adelante, ¿verdad? Cuando ya pues la OMS comenzó a dar los criterios con los cuales se debe hacer el diagnóstico. Sin embargo, vemos que desde los años 80, a finales de los 80, teníamos una prevalencia de 1,93, ¿verdad? Luego, en un estudio del 2004, pues la prevalencia fue mucho más baja, del 0,08. Y uno que realizamos nosotros acá en el INCIENSA, pues nos dio una prevalencia para el año 2000, en los años del 2008 al 2011, del 0,07%. Actualmente yo les había mostrado que la prevalencia actual pues ronda más o menos el 0,03%. Entonces eso es algo que pues creemos que ya tal vez como se ha reforzado más lo que es la forma en que se realiza el diagnóstico, ya está eso debidamente estandarizado, y eso lo tenemos prácticamente, todas esas directrices están aquí en lo que es la norma de atención integral de la enfermedad de Chagas que se publicó, bueno, que fue realizada en el año 2010, pero que fue publicada hasta el año 2012. Y es así donde se dan las pautas a seguir para el seguimiento de todos los casos que detectamos de la enfermedad de Chagas y cómo se debe actuar ante la presencia de un caso, ya sea de Chagas agudo, Chagas crónico, y cómo se debe intervenir a nivel vectorial, a nivel de tratamiento, a nivel del paciente, etcétera, ¿verdad?
Luego, nosotros acá como centro de referencia recibimos el 100% de muestras positivas que les den a los bancos de sangre en el tamizaje. Es decir, en los bancos de sangre actualmente se realiza el tamizaje. Es decir, ellos tienen que dar ellos realizan una prueba, solamente una prueba serológica, y en caso de salir positiva, esta prueba la deben enviar acá a la Lincienza para nosotros confirmarla con 3 pruebas serológicas de diferente fuente de antígeno, con lo cual nosotros estaríamos cumpliendo con los criterios de la OMS y así estaríamos dando un diagnóstico de certeza, ¿verdad? Bueno, aquí para mostrarles esos porcentajes de prevalencia, desde el año 2012 al 2019, veamos cómo el promedio, pues básicamente anda en el 0,03%, y ahí podemos ver los casos confirmados. Entonces vemos que eso ha variado mucho a lo largo de los años, principalmente en lo que es bancos de sangre, ¿verdad? Entonces vemos cómo esos casos pues andan entre 30, 20, 30 casos por año. A esto hay que sumarles, digamos, los casos que aparecen por diagnóstico, es decir, por sospecha de que un paciente puede estar cursando con un Chagas crónico, agudo crónico, ¿verdad? Entonces, más o menos podríamos estar detectando entre 30 a 40, a veces un poco más de casos por año, ¿verdad? Casos nuevos por año. Entonces, eso a nivel de país, pues es un porcentaje, o sigue siendo considerado un porcentaje, pues bastante bajo. Estos son los criterios que yo les decía de la OMS, ¿verdad? Esto lo dictaminó la OMS en el año 2002, que es que se debe hacer la confirmación de la enfermedad con al menos 2 pruebas serológicas de diferente fuente de antígeno, ¿verdad? Esos son criterios ya dados por la Organización Mundial de la Salud. Luego acá tenemos los casos agudos que se han detectado desde el año 2003 a la fecha. Entonces, desde el año, vamos a ver, del 2003, que fue creado el Centro Nacional de Referencia de Parasitología del INCIENSA, pues hemos detectado estos casos agudos que son poquitos en realidad y vienen de distintas zonas del país, pero lo curioso, lo que hemos detectado acá es que muchos de esos casos vienen de zonas urbano-marginales o lo que conocemos como precarios, ¿verdad? Donde en algunos casos se ha detectado la presencia del vector y precisamente fue ahí donde se dieron incluso la presencia de estos casos agudos, ¿verdad? Precisamente como podríamos considerar que estaba el riesgo en algunas de esas viviendas que hizo que algunos pacientes llegaran a infectarse, ¿verdad? Entonces ahí, de los primeros casos que detectamos agudos fueron en Escazú, en una comunidad precaria llamada el Bajo Los Anonos. Luego por ahí fueron apareciendo otros casos más aislados, ya pues casos que consideraríamos como incidentales, pero que prácticamente son del resto del país. Ese caso de Talamanca del 2008 fue un extranjero que estuvo de visita en Puerto Viejo de Talamanca y se infectó ahí y fue diagnosticado en los Estados Unidos. Luego hay unos casos que detectamos en La Uruca, que fue en la comunidad de La Carpio, ¿verdad? Que es una comunidad urbano marginal también, donde tenían la presencia de algunos vectores de la enfermedad. Cuando se hizo la revisión de muchas de estas viviendas, ¿verdad? Que tenían las condiciones también para que el vector pudiera proliferar e incluso en algunos casos llegar a colonizar cerca del domicilio, ¿verdad? Y luego unos casos que vimos por ahí en Alajuelita también, en un precario, y entonces, pues en estos momentos son quizás los sitios con más riesgo, ¿verdad? Si se quiere, porque prácticamente presentan muchos de los factores de riesgo, la presencia de animales domésticos, viviendas donde acumulan así cierta cantidad de cosas, o sea, se hacen como cierto tipo de bodegas así, digamos, las casas son construidas muchas veces sobre basas y a veces abajo acumulan leña o algunas otras cosas. Y esto hace que muchos insectos lleguen atraídos y a veces encuentren un nicho ideal para desarrollarse, para multiplicarse, y es así como eventualmente el riesgo puede ser mayor, ¿verdad? Vean, por ejemplo, acá, estas fotos son
fueron tomadas ahí en el Bajo Los Anonos, en Escazú. Esto fue de una encuesta que se hizo a nivel entomológico en el año 2003, y veamos las condiciones de muchas de estas viviendas, pues prácticamente eran ranchos, ¿verdad? Que tenían piso de tierra, tenían la acumulación de, bueno, tenían animales domésticos, veamos ahí la presencia de patos, perros, y ahí en muchos de estos sitios, pues ahí se encontraron los insectos, ¿verdad? Que estaban colonizando, principalmente donde habían estos focos acá de madera, ¿verdad? Acumulada, tipo leña, y que muchas veces la colocaban aquí debajo de la vivienda, ¿verdad? En la parte de abajo, y muchas veces estos insectos pues subían a la vivienda, y es ahí donde se daba donde estaba ese riesgo latente, ¿verdad? De que fueran a picar a alguna persona y que les fuera a transmitir el parásito a través de las heces, ¿verdad? Entonces ahí ven ustedes los factores de riesgo primeramente. Ahí en primer plano podemos ver las viviendas con piso de tierra o madera con endijas, ¿verdad? Por donde el insecto se puede colar fácilmente. Los cúmulos de madera, presencia de animales domésticos y los gallineros cerca de las viviendas, los que les decía hace un momento, ¿verdad? Cuando hay gallineros ahí muy cercanos a la vivienda, pues estos insectos les encanta ir a alimentarse de la sangre de las aves. Entonces, por lo tanto, es más fácil que llegue a darse pues la infección en algunos casos, sobre todo si hay animales domésticos ahí, por ahí pueden tener ahí donde duerme el perro, y fácilmente el perro se puede ver también infectado, ¿verdad? Y el hecho también del hacinamiento que pueden presentar muchas de estas viviendas. Vean, por ejemplo, acá también, ahí tenemos unas fotografías de cómo era este lugar. Vean que, por ejemplo, era un sitio que estaba ubicado en los márgenes de un río, ahí del río Los Anonos, y por lo tanto era como una especie de cañón ahí, una ladera que estaba, pues ahí se construían las viviendas. Entonces veamos cómo acumulaban ahí madera y otras cosas debajo de las mismas, y esto pues eran sitios que representaban un lugar ideal para el vector para buscar ahí donde colonizar, ¿verdad? Aparte de que también se vio que en estos sitios pues abundaban los roedores, ¿verdad? Y se tenían otros animales que actúan como reservorios de la enfermedad, por ejemplo, la presencia de zorro pelón, ¿verdad? El famoso zorro pelón, o algunos otros animalitos que también podían ser portadores del Trypanosoma cruzi. Esto para mostrarles ahí de un estudio que hizo una extranjera, la doctora Jennifer Peterson. Ella hizo pues como un recuento de la situación de la enfermedad de Chagas en Centroamérica, y pues nos dio algunas cifras que incluso eran estimadas por la OMS, mediante las cuales se decía que, digamos, a nivel de Centroamérica, pues hay países en los cuales el riesgo es mucho más alto que incluso en el nuestro, ¿verdad? En el nuestro, donde se ve incluso una prevalencia un poco menor, ¿verdad? En comparación con el resto de países de Centroamérica. Se ve que esa prevalencia puede andar rondando el 0.43%, digamos, en la población total, ¿verdad? Y ha habido una disminución prácticamente de 2014 a 2017, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la mayor cantidad de casos crónicos, ¿verdad? Fueron detectados en la provincia de San José, principalmente de donantes sanguíneos. Pero, como les dije, ¿verdad? Recuerden que muchos o la gran mayoría de donadores venían de la provincia de San José, digamos, del Valle Central o de Alajuela y Heredia. Nosotros también participamos en un estudio que se hizo en escolares en la comunidad de La Carpio en el 2016, y ahí logramos encontrar que habían cuatro niños que estaban positivos por enfermedad de Chagas, los cuales de una prevalencia un poco mayor a la que habíamos detectado, por ejemplo, en bancos de sangre, que era el 0,03, ahí vemos que era el 0,4%. Pues tampoco nada despreciable, si se toma en cuenta que en muchas viviendas de La Carpio, pues había factores de riesgo, ¿verdad?
Luego, una vez hicimos, bueno, en el 2017 también se hizo un estudio similar como, digamos, en una escuela de San Rafael de Escazú, que recibía a niños provenientes de la comunidad de los Anonos, que en el 2003 habíamos hecho una encuesta. En aquel momento, la encuesta del 2003 se tamizó, bueno, más bien se tomó muestra de sangre y se analizó las muestras de 500 pacientes. En aquel momento detectamos 7 casos positivos, lo cual fue mucho más alto de lo que se había visto ahora en otras comunidades, porque rondaba el 1.7%. Sin embargo, en esa otra ocasión, bueno, a pesar de que se hizo en una escuela que recibía niños de varios sectores, no solo del Bajo Los Anonos, sino de otros lugares o barrios cercanos de Escazú, pues no se encontraron niños seropositivos en aquel momento, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta que la muestra fue pues mucho menor, ¿verdad? Porque la que se hizo en la Carpio, porque en aquel momento fueron como de 500 a 600 niños, básicamente. Y bueno, ya esto se los mencioné, que era lo referente a la prevalencia en bancos de sangre, que actualmente anda rondando el 0,03%. Lo de la presencia de más casos en San José, pues esto puede estar sesgado precisamente porque hay una mejor detección en áreas urbanas, dado que es aquí donde se localizan pues, la mayoría de los servicios disponibles en el área metropolitana, los servicios de salud, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a ver que, digamos, a nivel de transmisión vectorial, ¿qué podríamos decir de nuestro país? Bueno, que actualmente la presencia de regiones o de sitios que son así considerados zonas urbano-marginales, que están cerca de ciudades como San José, Heredia o Alajuela, es donde se ha visto que hay un mayor riesgo de que podamos tener ahí transmisión activa, aunque en menor cantidad que hace muchos años, pero donde podría estarse dando eventualmente la aparición de algunos casos de Chagas agudo, ¿verdad? Entonces, los llamados precarios, ¿verdad? Entonces son los que a veces presentan las condiciones, y eso precisamente porque muchas veces están ubicados en sitios cercanos a áreas boscosas, regiones que han sido deforestadas y donde eventualmente pueden llegar algunos animales a buscar refugio, ¿verdad? Y es así como podemos tener reservorios, podemos tener vectores y prácticamente completamos el ciclo donde se ubican estas viviendas, y es así como la transmisión se puede ver aumentada precisamente si tenemos los factores de riesgo. Bueno, les decía que desde el año 2012 se había publicado lo que es la norma de atención integral de la enfermedad de Chagas. En esta se dan todas las pautas en lo referente a lo que es el diagnóstico, tratamiento, algunas consideraciones clínico-médicas, ¿verdad? Y cómo se debe realizar lo que es el control vectorial, principalmente para tratar en la medida de lo posible y disminuir la transmisión vectorial en el país. Entonces es así como esta norma, que por cierto ya debería ir cambiando algunos parámetros que pues prácticamente ya se consideran, están desactualizados, y ya debemos de ir mejorando o hacer una nueva norma incluso, ¿verdad? Donde pues podamos plasmar ahí algunas de las nuevas directrices, ¿verdad? Que deberían ser tomadas en cuenta. Esto que les quiero presentar acá es de un estudio que se realizó en la Universidad Nacional, ¿verdad? Con una estudiante de maestría en enfermedades tropicales, y ella hizo un estudio en caninos de 28 cantones del país, ¿verdad? En estudios anteriores se habían hecho estudios en cantones también, pero este estudio implicaba 23 cantones que no habían sido investigados con anterioridad para ver la presencia o no de Trypanosoma cruzi en caninos, ¿verdad? Entonces, para este estudio se analizaron 427 sueros, y la seroprevalencia observada fue del 1,17%.
Entonces vemos que la prevalencia pues en perros es un 1,17, es mucho más alta que la que puede haber en humanos, ¿verdad? Y es que eso tiene lógica precisamente porque muchos caninos pueden estar en sitios o cercanos a sitios donde podrían estar presentes los vectores, principalmente fuera de la casa. En total fueron cinco perritos que estaban infectados, ¿verdad? Y en 4 cantones fueron Mora, San Rafael de Heredia, Liberia y Golfito. Entonces ahí se buscó cantones casi que de varios sitios del país, tratando de no enfocarse solo en cantones de una región específica, sino de varias regiones del país, ¿verdad? Por ejemplo, ahí se vio que en 3 cantones como Mora, Liberia y Golfito no se había reportado anteriormente caninos seropositivos. Y entonces, pues, dentro de las recomendaciones que se dieron, pues, principalmente para los médicos veterinarios, es tomar en cuenta a la enfermedad de Chagas como un diagnóstico diferencial en perros y principalmente donde ya se ha reportado anteriormente la presencia del agente del Trypanosoma cruzi, ¿verdad? Bueno, aquí ya para mostrarles y ya concluyendo algunos desafíos que tenemos ya a nivel de lo que es a nivel de país, ¿verdad? Pues muchas veces cuando se hace el diagnóstico de la enfermedad de Chagas, a veces no decimos si es agudo o es crónico, a veces nos faltan datos que nos aporten y podamos hacer una mejor clasificación del caso, lo cual a veces no es tan sencillo si no se tiene la suficiente información, ¿verdad? Entonces, por eso creo que aquí debemos trabajar en una forma integral, casi que todos, médicos, microbiólogos, laboratorios, farmacéuticos, etcétera, porque muchas veces acá es importante definir en qué etapa de la enfermedad se encuentra el paciente y si amerita o no darle tratamiento, ¿verdad? Porque, como les dije, en los casos crónicos, indeterminados o crónicos, ya es mucho más difícil que un paciente pueda mejorar o pueda recuperarse o pueda eliminar el parásito, porque ya el parásito no lo vamos a encontrar o no va a ser fácil de que el medicamento pues vaya a llegar a donde se encuentra en esos momentos, ¿verdad? Que es en los tejidos, principalmente tejido muscular. Sin embargo, es importante tener el tratamiento, pero a la vez un diagnóstico oportuno para la fase aguda o la fase congénita. Entonces, esto de la fase congénita es algo que se ha venido trabajando mucho y en países del primer mundo, donde han aparecido casos congénitos, principalmente de personas, de mujeres migrantes que se han ido para Europa, para los Estados Unidos, Canadá, y donde han tenido bebés que han aparecido con enfermedad de Chagas. Entonces, por esa razón, hace unos pocos años, se desarrolló lo que es una iniciativa EDMI Plus, que es para enfermedades, la detección oportuna de enfermedades de transmisión materno-infantil, que no solo incluye al Chagas, sino que también incluye a HIV, sífilis, hepatitis y también la enfermedad de Chagas. Entonces, la idea es que nuestro país también forme parte de esa iniciativa. De hecho, ya se ha estado trabajando en eso, en formular un documento para abordar lo que es la transmisión congénita en nuestro país y, por lo tanto, tratar de tamizar en mujeres embarazadas si algunas están infectadas y eventualmente darle seguimiento durante el embarazo y esperar a que el bebé nazca para ver si se infectó o por el contrario no se infectó. La gran mayoría de los casos, por lo que nosotros hemos visto, es que los bebés no resultan infectados, pero sin embargo, pues han aparecido sí casos no en nuestro país, que yo recuerde, pero sí en otros países, principalmente que pueden estar asociados a ciertas cepas del parásito que son más virulentas que otras, ¿verdad? Luego tenemos lo que es entre los retos, entre esos desafíos, tenemos la actualización de la norma técnica, que como les dije ya tiene ya más de 10 años y es importante ver si podemos modernizarla, ¿verdad? Y por otro lado, hacer una identificación de las unidades discretas de tipificación, que es decir, son variantes del trypanosoma, es decir, del parásito, ¿verdad? Que algunas
eventualmente podrían estar asociadas a mayor virulencia que otras, y por lo tanto desde el punto de vista epidemiológico es importante conocer cuáles DTUs del parásito son los que están circulando en el país para tener un mejor abordaje de la enfermedad, principalmente a lo que es la probable aparición de casos crónicos a futuro, de casos congénitos, etcétera, en los cuales pues haya que tomar principalmente en el caso de los congénitos, pues tomar un tratamiento en forma rápida, ¿verdad? Bueno, eso era lo que yo les traía para hoy, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta por ahí. Muchas gracias, doctor. No sé si tenemos preguntas en el público, pero sí tengo en el chat. Nos Ok. pregunta la doctora Silvia si se hacen pruebas ¿qué pruebas se hacen en banco de sangre? Que si es solo el ELISA. No, en bancos de sangre lo que se tiene es una prueba serológica, ¿verdad? Que sí tiene como cierta similitud con el ELISA, solo que es automatizada completamente. Es decir, todo es un aparato grande que es el que se le pone la muestra de suero, ya tiene los reactivos adentro y lo que hace es detectar anticuerpos de tipo IgG, utiliza antígenos recombinantes, ¿verdad? Y lo hace de una forma automatizada, es decir, no es como un ELISA en la cual nosotros, pues, que es una prueba manual, ¿verdad? En la cual tenemos que ir agregando los reactivos y haciendo incubaciones, sino que en estas el aparato lo va haciendo todo y de hecho el aparato se conoce como ARKit y es el que, digamos, solamente se le coloca el suero, ¿verdad? En una raqueta y ahí tiene ya incluso los reactivos adentro y es así como él va haciendo el análisis solo, ¿verdad? Ya después lo que nos tira es el resultado final. Muchas gracias. También preguntan que en un territorio indígena o en lugares muy cercanos al bosque en Costa Rica que se han visto contagio por otras especies que no sea Triatoma diminuta. Bueno, realmente no sé de esos casos, ¿verdad? Eso, de hecho, es una de las posibilidades, ¿verdad? Que se están manejando de que precisamente en esos sitios, por la cercanía, ¿verdad? Con zonas más boscosas, ya tipo selvático, y por ejemplo, como ustedes lo mencionan, ¿verdad? Ahí en viviendas, en zonas indígenas, ¿verdad? Que a veces son así aisladas dentro de la montaña, ¿verdad? Eventualmente sí podrían darse estos casos, ¿verdad? Asociados a otras, pero realmente no he tenido así el reporte de cuáles son los principales vectores en esas zonas, ¿verdad? Sabemos que el triatoma de inmediata es el que más se ha adaptado a viviendas más de tipo rural o urbana, ¿verdad? En el país, pero ya en zonas más alejadas, pues es un poco más difícil saberlo, porque son pocos los datos que se manejan a ese nivel. Muchas gracias. También preguntan que por qué se usa Rhodius prolixus para senodiagnóstico y no se utiliza el Triatoma diminuta. Sí, esa es una buena pregunta, porque viera que, según nos refería a nosotros el doctor Celedón, que fue uno de los pioneros acá en la enfermedad de Chagas, el Rhodius prolixus es un vector que tiene una mayor capacidad de infección que el Triatoma dimidiata. Y de hecho, pues actualmente ese vector se encuentra en algunos países como Colombia, Venezuela, no sé si Ecuador por ahí o la región del Amazonas. Algunos países de Centroamérica, como el nuestro, ya lo han declarado, se han declarado libres de ese vector, y por lo tanto, si aquí se quisiera, bueno, cosa que ya lo vimos, no es una técnica tampoco muy fácil de estandarizar, ¿verdad? Pero si se quisiera hacer un diagnóstico acá en el país, se va a recomendar utilizar utilizar Rhodius prolixus, que es como más voraz a la hora de alimentarse, y por lo tanto es un mejor vector para la enfermedad. Entonces, por eso es que en muchos países que hacen diagnóstico utilizan el Rhodius prolixus. El problema es que si lo utilizáramos acá en el país, por ejemplo, y se nos llega a escapar del laboratorio, pues podríamos reintroducir una especie que ya ha sido eliminada en su momento y por lo tanto
pues eso sería un retroceso, ¿verdad? Y probablemente, uno no sabe, ¿verdad? Dios quiera que no, pero que no vaya a haber un aumento de casos, dado que tenemos un vector más eficiente que el tratoma inmediata. Una consulta. Nosotros como veterinarios somos, bueno, revisamos mucho pacientes, vamos mucho a estas zonas y queríamos saber si de casualidad hay datos positivos debido a exposición ocupacional. Exposición ocupacional, bueno, vamos a ver. Siempre existe un riesgo, ¿verdad? Yo no sé hasta qué punto, ¿verdad? Si ustedes probablemente llegan a algunas de estas zonas y me imagino que se quedan en algunos sitios, ¿verdad? No sé si depende muchas veces del sitio en el cual ustedes se vayan a quedar, pero si es un lugar muy alejado donde tengan que quedarse en una vivienda, un tipo cabaña, tipo rancho, donde eventualmente puedan llegar ahí los vectores, ¿verdad? Que puedan llegar a afectarlos, aunque también se ha reportado en algún momento, por ejemplo, que podría haber una transmisión a través de animales selváticos, animales silvestres, hacia un veterinario, por ejemplo, ¿verdad? Eventualmente, si no se toman las medidas de contención adecuadas, tal vez a través de la sangre o a través de algún otro órgano, ¿verdad? Que eventualmente pueda llegar a alguna herida, ¿verdad? Y a infectar a alguno de los veterinarios. Entonces, en este caso, siempre se recomienda, ¿verdad? De todas las razones posibles que hayan, que siempre se utilicen el equipo de contención, ya sea gabacha, sea guantes, de ser posible también utilizar anteojos de seguridad o pantalla facial, principalmente cuando se está trabajando con sangre que pueda estar contaminada con la enfermedad, ¿verdad? Porque uno nunca sabe que pueda salpicar y caer en un ojo o en alguna herida y es así como se puede dar la infección, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿verdad? Que siempre va a haber un riesgo y principalmente ustedes que tienen más contacto con los animales. Muchas gracias. Nos pregunta el doctor Eras que cuál fue el estudio que hizo Franklin Chang en uno de sus viajes fuera de la Tierra. Bueno, yo tengo muy poca información de eso de Franklin Chang, ¿verdad? Lo que sí sé es que él estuvo investigando posibles, vamos a ver, posibles tratamientos contra el mal de Chagas, ¿verdad? Creo que ese era uno de los objetivos. En realidad, pues le soy franco, yo no he tenido mucha información de cuál ha sido el tipo de estudio que desarrolló Franklin Chang, ¿verdad? Pero sí sé que, a grosso modo, podría decirle que sí, el objetivo principal o el énfasis era buscar tratamientos que fueran más efectivos que los que disponemos actualmente para el Chagas, ¿verdad? O que fueran menos tóxicos, porque resulta que los que tenemos ahora, pues pueden producir algún tipo de efecto secundario o digamos, algún problema de reacciones alérgicas o problemas a nivel cardíaco, a nivel sanguíneo, o algunos órganos como el hígado o el riñón podrían verse afectados. Entonces, a veces es importante cuando se hagan esos tratamientos, pues estar haciendo un monitoreo constante de pruebas de función renal, de pruebas de función hepática y un seguimiento hematológico también. Entonces, sí, como le digo, yo entendí, no sé en qué paró ese estudio, si se logró encontrar algo, ¿verdad? Yo desconozco mucho de eso, pero sí sé que el objetivo principal era buscar nuevos tratamientos más eficaces, ¿verdad? Nos comenta el doctor Víctor que dice que lo de Chagas Space de Franklin Chang fue principalmente probar moléculas presentes en plantas que tuviesen potencial antitripanosomo. Ok, perfecto, no, muchas gracias entonces, porque Sí, muchas gracias por el aporte. Nos pregunta la doctora Oriana que en caso de encontrar triatoma dentro o cerca de la casa, ¿cuál sería el protocolo a seguir? Ella vive en Escazú y sé que hay varias partes donde hay personas que se han encontrado con esta patología. Entonces, ¿qué puede seguir? Que el Ministerio de Salud llegó a fumigar, pero no sé si se realizó alguna prueba diagnóstica. Entonces, ¿cuál sería el protocolo a seguir? Bueno, ahí en la norma técnica se habla un poco del tema, ¿verdad? De cómo se debe abordar todo cuando hay la presencia de un caso sospechoso. Se recomienda entonces tomarle muestra de sangre a alguna persona si ha sido picada por el insecto. Muy importante, yo tal vez no se los dije, ¿verdad?
cuando vimos las formas de transmisión, pero que solamente por la picadura el insecto no va a transmitir la enfermedad. Debe defecar, ya sea en el sitio de la picadura o en alguna herida que presente el paciente, y es a través de las heces cómo se da o de la orina del insecto, cómo se da la transmisión. Entonces, eso por un lado, ¿verdad? Tener en cuenta que solamente el hecho que pique a una persona, pues no quiere decir que efectivamente se haya infectado. Ahora, no todos los insectos portan el parásito. Hay un porcentaje que no lo portan, ¿verdad? Eso para tener en cuenta. Luego, en lo que me comentaba con respecto a la zona de Escazú, pues, que sí se ha considerado una zona pues, endémica por la presencia del vector y que eventualmente algunas personas han llegado a detectar el vector en viviendas. Incluso en viviendas bien construidas, en viviendas en áreas urbanas, ¿verdad? Sin mayor problema, sin mayor riesgo, ¿verdad? Que podríamos considerar. Sin embargo, cuando se está viviendo cerca de lotes baldíos, podrían eventualmente llegar a algunas viviendas, tal vez por una ventana abierta o atraídos por la luz, ¿verdad? A veces estos insectos son muy dados a ser atraídos cuando se deja alguna luz prendida en la casa, principalmente en la noche, que vayan a llegar y se meten por ahí a alguna vivienda y eventualmente aparecen en el cuarto, en el baño, incluso hasta en la ropa, ¿verdad? No es tanto el riesgo en comparación con viviendas donde los precarios, por ejemplo, que ahí sí se tienen casi que todos los números de la rifa, ¿verdad? Porque ahí en muchos lugares, ya ustedes vieron las fotografías, casi que tienen todos los elementos necesarios para de poner ahí a colonizar el insecto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, en muchos de los casos, cuando se tenga una sospecha de que algún paciente pudo haber sido picado, pues lo que se recomienda es que vaya a la clínica que le corresponde de la caja del seguro, haga el reporte, ¿verdad?, de que fue picado por un insecto. Si se lo encontró, es mejor porque así lo puede guardar, incluso enviarlo en el Inciensa acá le hacemos la identificación y también el diagnóstico de infección en el vector para ver si está infectado o no. Y por otro lado, que el doctor que vea al paciente determine si amerita o no tomarle muestras de sangre. Probablemente el médico sí les va a decir que se le tome una muestra de sangre para salir de dudas, ¿verdad? Para descartar cualquier eventual infección, ¿verdad? Entonces ahí se le toma una muestra para serología que se hace un mes después de que el paciente se pudo haber infectado. O bien se puede recurrir al estrado, ¿verdad?, que es la técnica parasitológica, que esa se hace entre los 5 a 7 días luego de la infección, ¿verdad? Ahora, en caso de salir un paciente positivo, pues ahí se le va a hacer la referencia a un médico infectólogo o un médico internista para que le dé seguimiento a ese caso, ¿verdad? Ahora, lo que es la parte vectorial, lo que mencionaba acá la doctora, de que en muchos lugares se ha llegado a fumigar, ¿verdad? Pues sí, eso es parte del control vectorial que desarrolla el Ministerio de Salud. Ellos van y fumigan en algunos sitios donde pues han encontrado el vector, tratar de eliminarlo, pero también es importante tomar otras medidas. Ahí es importante no solo, bueno, en viviendas bien construidas, de cemento, etcétera, pues no es tanto el problema sí sería en este otro tipo de viviendas donde si el ministerio llega y fumiga, pero ahí se mantienen ahí los criaderos, digamos, es decir, la leña, no sé, lo que se recomienda en muchos casos es tratar de no tener una leña o acumular cosas, objetos en algunos sitios y no estarlos moviendo constantemente, porque si se están moviendo, probablemente no se van a estar formando estas colonias de insectos, ¿verdad? Entonces es darle movilidad, estar cambiándolos de posición, etcétera, para que no se lleguen a acumular y lleguen a crear focos o nichos ahí, ¿verdad? Eso por un lado. Y y en viviendas, digamos, normales de cemento, pues tratar de no tener no dejar alguna ventana abierta durante la noche o dejar las luces apagadas para que los insectos no lleguen directamente a estos casos. Los animales domésticos, tratar en la medida de lo posible de tenerlos fuera del domicilio, ¿verdad? En caso de que es la recomendación, digamos, la mejor recomendación que podríamos darle ahí es que tratemos de que duerman fuera de la casa, ¿verdad? Para que no sean atraídos por el vector, ¿verdad?
Y no sé, básicamente esos son algunos digamos, de las medidas que pueden aportarnos ahí. De igual forma, siempre que se detecte algún vector en las viviendas, pues siempre es importante llevarlo a la clínica que corresponde para que ellos nos lo envíen acá a la Inciensa y hagan un buen abordaje del caso, ¿verdad? En ese caso, de si es una persona o varias que han sido picadas, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. En este momento voy a liberar la encuesta de satisfacción. Mientras voy contestando una pregunta del doctor Edgar, que nos pregunta sobre el tratamiento en perros. Entonces le pedí la colaboración al doctor Montenegro y ya casi les paso las respuestas que me las pidió. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Ya les pasé al chat la respuesta del doctor Montenegro sobre el tratamiento en mascotas. Y me parece que nadie más tiene consultas. Entonces, doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy. Realmente sí es necesario. Vamos a ver, la respuesta del doctor fue que sobre el tratamiento para perros, las moléculas aprobadas para humanos se han probado inicialmente en perros y funcionan de igual manera en caninos. Sin embargo, hasta donde el doctor sabe, la OMS no aprueba tratar a los perros hasta que no sea un problema de salud grave en humanos. Y las moléculas serían benznidazol y nifurtimox. Sí. Son las mismas de los humanos también, la que se utiliza para humanos. Listo, entonces sería todo por esta mañana, doctor. Muchas gracias de nuevo de parte del Colegio de Veterinarios. Sabemos que en Inciensa hace un gran esfuerzo y como población en riesgo también estamos muy agradecidos por eso. No, fue un gusto y ahí estamos a la orden. Cualquier cosa que necesiten o requieran, ¿verdad? Pues ahí estamos ahí para lo que podamos apoyarles. Y tomar en cuenta eso de que podemos transportar el vector a Inciensa, cualquier cosa, si en campo Sí. nos encontramos a un vector. Claro, sí, si ustedes en el campo encuentran algún vector que sea, pues que tenga las características, ¿verdad? Lo pueden enviar, incluso aquí se le hace la identificación si es o no es vector, ¿verdad? Y en caso de serlo, se hace la revisión del contenido intestinal para ver si tiene el parásito, ¿verdad? Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias a todos por conectarse. Gracias a Hasta ustedes. luego. Merecido descanso. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego.